Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos de nuevo al Oráculo de Delfos 700, a vuestra casa de reflexión en filosofía, psicología y espiritualidad. Nos despedimos la semana pasada hablando de Sócrates, ¿no? El gran buscador, y hoy volvemos a traer a este canal pues el problema con el que se inició la filosofía y que a día de hoy o a siglo de hoy aún no se ha cerrado del todo, que es el problema de lo uno y lo múltiple. Pero digo que no se ha cerrado del todo porque el problema de lo uno y lo múltiple sigue siendo, desde mi punto de vista, la gran paradoja, la gran contradicción a que nos enfrentamos todos los hombres y las mujeres cuando nos planteamos qué es lo real y qué papel ocupamos nosotros dentro de él, ¿no? Tal como se planteó al inicio con Heráclito y Parménides, aquellos primeros filósofos presocráticos, ¿no? Anteriores a Sócrates, el ser, si es uno, entonces, ¿cómo explicamos la pluralidad y heterogeneidad que observamos por los sentidos cuando vemos la naturaleza, cuando vemos el mundo? Pero si es múltiple, ¿cómo puede haber algo diferente de ser o de existir? Porque existencia, aquello que hace que todo exista, solo puede haber una. Cualquier otra cosa diferente del ser sería el no ser, la nada, que por definición no existe, por tanto, solo puede haber un ser. Solo puede haber un ser, pero sin embargo vemos infinidad de seres o de entes. Con lo cual, aquello que permite que todo sea, no es nada concreto. Luego, la realidad, ¿cómo es? Es una, es múltiple. El japonés Kitaro Nishida decía que esta era una de las mayores contradicciones con la que nos topamos cuando queremos abordar estas cuestiones desde la lógica objetiva, que aquello que para permitir que todo exista tiene que estar en todo, no puede ceñirse a nada, a nada concreto, porque si se identifica con alguna de las cosas que son, ya no estarían las demás. Luego, eso es lo que le da al ser el carácter de suprema trascendencia, pero en esa trascendencia o en ese rasgo de absoluto está también su propia nada, porque al ser absoluto no se puede identificar con ningún ente concreto, no puede reducirse a ninguno. Luego está en todos, es todo sin ser ninguno. Aparentemente no puede haber nada más contradictorio. En cierto modo, eso estaba ya también en Hegel, cuando decía que el ser y la nada coinciden en su posición. Él dijo en su pura determinación tética, es decir, en su momento de tesis, de afirmación. Cuando afirmas de modo absoluto ser, no afirmas nada concreto. Esto en el pensamiento oriental también se ha reformulado, no con el concepto nada, que en la filosofía oriental no se utiliza, pero sí con el concepto vacío, ¿no? El vacío, que no es la nada, es el ningún ente concreto, es aquello que está en todo y de lo que todo está hecho. Porque si no hubiera ese vacío, si no hubiera ese no ser nada concreto, no podría existir la pluralidad de cosas que existen, ¿no? Los infinitos entes que existen. Pero claro, ahora ¿cuál es nuestro problema como sujeto que conoce? El hombre como sujeto que se enfrenta a una realidad que quiere comprender y que quiere conocer. Pues que nosotros la manera en que accedemos a esa realidad, tanto para preguntárnosla como para intentar responder las preguntas que la realidad nos lanza, es la mente. Y dentro de la mente, pues las dos principales funciones cognitivas de las que tenemos conocimiento, valga la redundancia, desde el inicio de la filosofía y de la ciencia, ¿no? Que son los sentidos y la razón. El problema es que, ya lo plantearon también Heráclito y Parménides, cuando tú observas la realidad por los sentidos, tú ves pluralidad. Ahí no ves el ser no lo vemos, la existencia no la vemos. Pero cuando tú te lo planteas desde el punto de vista de la razón, como dice Parménides, bueno, pues la razón nos hace comprender que más allá de la diversidad o más allá de la posible inexistencia de ciertas cosas, tiene que haber, hay de hecho, una realidad completamente trascendente a la que llamamos existencia o ser, que está como telón de fondo de todo lo real y sin la cual nada podría ser, nada podría haber. Luego la razón nos lleva al ser, al uno, los sentidos nos llevan pues al aparecer, a la multiplicidad, a lo múltiple y a las apariencias. Pero aquí nos topamos también con otro problema, racionalismo o empirismo, porque claro, también desde los inicios de la filosofía, los grandes pensadores han discutido sobre
si tanto razón como sentidos nos dicen lo que es la realidad o nos engañan. Los racionalistas siempre han desconfiado de los sentidos, han dicho que los sentidos nos mienten, nos engañan, o bien porque nos deforman la realidad o no nos dicen cómo es, o bien porque solamente nos presentan una parte mínima, pequeñísima de la realidad, ocultándonos el resto, o bien porque los sentidos, como dijo Kant, bueno, pues vienen ya de un modo innato en una estructura cognitiva cerebral del ser humano que solo nos permite conocer la realidad tal y como nosotros venimos preparados de fábrica para conocerla, pero lo que sea la realidad en sí misma está fuera de nuestro alcance. Es decir, que por H o por B, o porque solo nos muestran apariencias, o porque nos muestran una parte de la realidad, o porque solo nos muestran la cara externa de la realidad, lo cierto es que los sentidos para muchos filósofos no eran, ni muchísimo menos, el camino viable para el conocimiento de lo real. Pero claro, si te vas del lado contrario de los racionalistas, la razón, al fin y al cabo, ¿qué es? La razón es el modo lógico con el que la mente humana se acerca al mundo, a la realidad. Pero la razón también trae de fábrica, entre comillas, una estructura innata, las reglas lógicas, las leyes del pensamiento. Nosotros no podemos pensar los humanos fuera de nuestra capacidad lógica para ello, lo que significa que todo aquello que nos resulta ilógico, pues lo desechamos como incomprensible. Pero el problema es que lo que consideramos ilógico, de modo automático, de modo inmediato, lo consideramos irreal. ¿No? El paradigma está en Hegel de ese tipo de pensamiento. Lo real es necesariamente racional y lo racional es necesariamente real. Pero esto, ¿cómo sabemos que es así? O dicho de otra manera, ¿por qué porque algo nos parezca lógico a los seres humanos tiene que ser real? ¿Es que acaso la lógica, la ley del funcionamiento del pensamiento humano de una especie entre millones de especies de un planeta entre cientos de miles de millones de planetas, eso, la lógica, va a determinar el conjunto, la totalidad de lo real? Porque algo sea comprensible para el sujeto, ha de ser real o existente fuera de él, o a la inversa. Porque algo no sea comprensible para la lógica humana, lo que llamaba Kitaro Nishida, la lógica objetiva, porque no sea comprensible para la lógica humana, ha de ser irreal o ha de ser inexistente. Ahí es cuando la filosofía llega a su límite y decimos, bueno, solo podemos estar seguros de lo que comprendemos y de lo que vemos. Ahora, de la relación que eso, mi objeto conocido, la relación que pueda tener con lo real en sí mismo, eso ahí es un salto abismal que a saber cómo lo damos, ¿no? Y en este contexto es donde aparece una tercera vía que yo propongo y la dejo aquí abierta, lo que podríamos llamar la vía de la conciencia contemplativa. Más allá de los sentidos, más allá de la razón, ¿qué ocurre cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad e intentamos simplemente ser testigo que observa, que calla, que contempla, pero que contempla silenciosamente, abriéndose a lo que aparece, a todo lo que aparece, sin meterlo en ningún concepto, sin encorsetarlo en ningún término, en ningún vocablo, en ninguna estructura gramatical, ni muchísimo menos en ningún juicio, ni moral, ni ético, ni religioso, ni de ningún tipo? Contemplar lo real, sin decir bueno o malo, agradable o desagradable, me gusta o no me gusta, justo o injusto. No, no, no. Una contemplación que va más allá de lo que los sentidos nos muestren y que va más allá de lo que el pensamiento nos muestre. Una contemplación silenciosa que es justamente lo que se practica en el milenario arte de la meditación, en japonés zazen. Vamos a proponer, por tanto, una tercera vía, aparte de, pues de la investigación sensorial por los sentidos y aparte de la investigación racional, lo que hace la filosofía y la ciencia por la razón. Vamos también a proponer una tercera vía, que es la vía de la contemplación, la vía del silencio, en una palabra, la vía de la meditación. En el próximo vídeo hablaremos tranquilamente, un poco más detalladamente, de esta vía de la meditación como una invitación a dar un paso práctico hacia esa filosofía práctica de la que hablamos en algunos de nuestros vídeos anteriores. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos.